¿Saben qué es lo peor de esta nota publicada en el New York Times? Es una columna de opinión que la escribe un periodista que ha ganado varias veces el premio Pulitzer. Se llama David Sanger y pues no suele decir mentiras. Vean nada más la barbaridad que pretendía hacer Donald Trump y que le pararon el carro desde el Pentágono, le dijeron que era una locura. Esto es a lo que le apuesta a toda una bola de tontos que creen que esta es solución de algo. Fíjense, si desde el Pentágono califican esto como una locura, ellos, o sea, desde allá, desde ellos que estarían muy contentos. Imagínense el nivel de estupidez cuando repite esto un mexicano que dice que lo mejor sería que nos invadieran los gringos, que manden militares porque nuestro gobierno nomás no puede. 250,000 soldados pretendía enviar a la frontera, no solamente que se quedaran ahí, sino que entraran a territorio nacional. El jefe del Pentágono de Donald Trump anuló la idea de enviar 250,000 soldados a la frontera. Los principales asesores de seguridad nacional del expresidente Trump también lo disuadieron de lanzar redadas militares contra los cárteles de la droga dentro de México. O sea, invadir un país. Ya ven que casi no se les da a los gringos. El secretario de Defensa de Trump pensó que la idea era indignante. En la primavera de 2020, Mark T., ejército y una sexta parte de todas las fuerzas estadounidenses a la frontera sur, en lo que habría sido el mayor uso del ejército dentro de los Estados Unidos desde la guerra civil. Con la pandemia de coronavirus en pleno auge, Stephen Miller, el arquitecto de la agenda de inmigración de Trump, había instado al Departamento de Seguridad Nacional a desarrollar un plan para enviar la cantidad de tropas que se necesitaran para sellar toda la frontera de 2,000 millas con México. No está claro si fueron los funcionarios de Seguridad Nacional o el Pentágono quienes concluyeron que se necesitarían 250,000 de soldados. El concepto se transmitió a los funcionarios del Comando Norte del Departamento de Defensa, que es responsable de todas las operaciones militares en los Estados Unidos y en sus fronteras, según varios ex altos funcionarios de la administración. Los funcionarios dijeron que la idea nunca se presentó formalmente a Trump para su aprobación, pero se discutió en reuniones en la Casa Blanca, mientras debatían otras opciones para cerrar la frontera a la inmigración ilegal. Esper se negó a comentar, pero personas familiarizadas con sus conversaciones, que hablarían de ella solo bajo condición de anonimato, dijeron que estaba enfurecido por el plan de Miller. Además, los oficiales de seguridad nacional habían pasado por alto su oficina al llevar la idea directamente a los oficiales militares del Comando Norte. Esper también creía que el despliegue de tantas tropas en la frontera socavaría la preparación militar estadounidense en todo el mundo, dijeron las autoridades, por supuesto, ¿no? Después de una breve pero polémica confrontación con Miller en la oficina oval, Esper puso fin a la consideración de la idea en el Pentágono. La obsesión de Trump con la frontera sur ya era bien conocida en ese momento. Había exigido una pared con púas que perforaran la carne, reflexionó repetidamente sobre un foso lleno de caimanes y preguntó sobre dispararles a los migrantes en la pierna cuando cruzaban la frontera. Sus ayudantes consideraron un rayo de calor que haría que la piel de los migrantes se sintiera caliente. Fíjense nada más lo que pensaba Trump. Es el amigo de López, les quiero recordar, Casi al mismo tiempo que los funcionarios consideraron el enorme despliegue en el lado estadounidense de la frontera con México, Trump también presionó a sus principales asesores para que enviaran fuerzas al propio México para cazar cárteles de la droga, al igual que los comandos estadounidenses han rastreado y matado a terroristas en Afganistán o Pakistán, dijeron los funcionarios. Qué fuerte. Trump dudó solo después de que sus asesores sugirieron que para la mayor parte del mundo las redadas militares dentro de México podrían parecer que Estados Unidos estaba cometiendo un acto de guerra contra uno de sus aliados más cercanos, que también es su mayor socio comercial, dijeron los funcionarios. Al final, en lugar de un vasto despliegue del ejército en la frontera, la administración Trump utilizó una oscura regla de salud pública que sigue vigente hasta el día de hoy para denegar el asilo y cerrar efectivamente la entrada a los Estados Unidos desde México durante la pandemia.
pero tomadas en conjunto, las ideas que se discutieron esa primavera subrayan la visión de la administración Trump de las Fuerzas Armadas como una herramienta de la presidencia que podría manejarse en nombre de la agenda política interna de Trump en un año electoral, y revela además la brecha entre Trump y sus principales oficiales militares que trabajaron entre bastidores para evitar lo que consideraban los instintos peligrosos del presidente. Varios asesores del expresidente no respondieron a una solicitud de comentarios sobre esta historia. En Peligro, un libro publicado recientemente por los reporteros del Washington Post, Bob Woodward y Robert Costa, el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto bajo el gobierno de Trump, se caracterizó por decir que le preocupaba que el presidente pudiera ir renegando y había declinado mentalmente. Ahora un nuevo informe revela la frustración del general Milley de que la Casa Blanca, en gran parte a través de Miller y sus aliados en el Departamento de Seguridad Nacional, intentaron presionar a los líderes del Pentágono para que desplegaran más tropas en la frontera suroeste. Un portavoz del general Milley dijo que el general se negó a comentar. Esper se negó a comentar sobre su papel en aplastar los planes de Trump, pero él también se está preparando para publicar otro libro en una larga lista sobre y desde el interior de la Casa Blanca de Trump que describe sus enfrentamientos con el mismo Trump. Presión para más tropas en la frontera. Los comandantes militares de Trump han dicho públicamente que desviaron repetidamente los llamados del presidente para enviar más tropas a la frontera durante años, diciéndole que las Fuerzas Armadas estaban al límite y que los argumentos legales para usar unidades militares eran endebles. Los altos mandos estaban asustados por lo que vieron como el patrón del presidente de hacer mal uso de las Fuerzas Armadas. Apenas unos días antes de las elecciones del Congreso de 2018, Trump envió 5,200 soldados a la frontera con México, lo que enfureció a los militares, a los oficiales militares, que creían que las fuerzas estaban siendo utilizadas como apoyo político. Y en junio de 2020, los agentes de policía y las tropas de la Guardia Nacional utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma para despejar la plaza Lafayette de los manifestantes poco antes de que Trump saliera de la Casa Blanca para una sesión fotográfica. El general Milley, que lo acompañaba, se disculpó más tarde. La pandemia de coronavirus también influyó en la fijación de Trump con la frontera. Como candidato, mucho antes de que el virus llegara al país, Trump había afirmado falsamente que una tremenda enfermedad infecciosa estaba cruzando la frontera. El 23 de marzo de 2020, solo una semana después de dirigirse a la nación desde la oficina oval sobre el virus, Trump envió un tuit en letras mayúsculas: "Por eso necesitamos fronteras". Mientras la administración debatía las formas de proteger la frontera sur contra el virus, Miller instó a los principales funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional a calcular la cantidad real de tropas que se necesitarían para cerrar toda la frontera. Se había sentido frustrado en el pasado por las solicitudes de la agencia de unos pocos miles de soldados a la vez. ¿Cuál es el número que realmente necesitarías?, instigó a los funcionarios, según personas familiarizadas con sus conversaciones. Chad Wolf, quien se desempeñaba como secretario interino de Seguridad Nacional en ese momento, dijo que al comienzo de la pandemia, los funcionarios del departamento estaban ejecutando una serie de peores escenarios como lo que necesitarían si tuvieran que hacerlo. Selle el borde completamente, pero dijo que no cree que alguna vez se haya hecho una apelación formal al Departamento de Defensa con este propósito, y dijo que las discusiones sobre el envío de 250,000 soldados o algo por el estilo a la frontera nunca llegó a su nivel. Cuando el señor Esper confrontó al señor Miller sobre el uso de tropas, la administración ya se estaba moviendo hacia la aplicación de la autoridad legal rara vez utilizada como Título 42, que le da a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades la capacidad de rechazar a los inmigrantes durante un periodo de tiempo de emergencia sanitaria. Miller, que había prevalecido en enfrentamientos anteriores con oficiales militares por el despliegue de tropas en la frontera, no insistió en el tema, según una persona familiarizada con su pensamiento. Miller se negó a comentar sobre la idea de desplegar tropas en la frontera, pero dijo que el uso de la regla de salud pública era fundamental para evitar que los migrantes ingresaran al país.
Con las economías y los sistemas de atención de la salud fallando en todo el planeta, nuestra frontera suroeste se habría convertido en el epicentro de la migración ilícita impulsada por COVID, un evento gigante e interminable de superprocesadores, dijo. En cambio, la frontera se selló con éxito y los posibles infractores y propagadores recibieron el mensaje y se quedaron en casa. Si Trump hubiera seguido adelante con el despliegue de tropas, habría representado una fuerza 2 veces y media del tamaño de las 100,000 tropas estadounidenses en Afganistán, de las 100,000 tropas, en el apogeo de la guerra de 20 años de ese país. También habría eclipsado la presencia estadounidense en Irak durante la guerra y el número máximo de tropas en Irak en cualquier momento fue de unas 170,000. No está claro cómo el Departamento de Defensa pudo haber manejado tal despliegue. El ejército de los Estados Unidos tiene alrededor de 481,000 soldados en servicio activo, pero muchos ya están desplegados en todo el mundo, al igual que miles de infantes de marina, aviadores y otras tropas. Enviar 250,000 soldados a la frontera, muchos de los cuales atraviesan tierras difíciles y no desarrolladas, también habría requerido un enorme esfuerzo logístico para albergar y alimentar a las tropas. En noviembre de 2019, 9 miembros estadounidenses de una familia mormona de Estados Unidos, habla del caso LeBaron, 3 mujeres y 6 niños fueron asesinados por cárteles de la droga en México mientras viajaban por las montañas de la Sierra Madre. Trump y sus aliados lo aprovecharon como evidencia de la necesidad de cerrar la frontera, un mensaje del que se hicieron eco los presentadores de Fox News y otros medios conservadores. Este es el momento de que México, con la ayuda de Estados Unidos, haga la guerra contra los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra. Solo esperamos una llamada de su gran nuevo presidente, Trump escribió en Twitter poco después del ataque. Pero dentro de la Casa Blanca, Trump fue aún más explícito sobre el uso de la fuerza, según exfuncionarios que participaron en las discusiones con el presidente sobre el tema. Trump preguntó repetidamente sobre el envío de tropas a México, lo que obligó a los principales asesores de seguridad nacional a rechazar la idea, y señaló que para la mayor parte del mundo parecería una invasión estadounidense. De hecho, lo haría. Estados Unidos y México históricamente han trabajado juntos para luchar contra los cárteles, generalmente a través de operaciones conjuntas de la policía y el FBI por invitación del gobierno mexicano. Pero a pesar de su tuit que prometía esperar la cooperación con las autoridades mexicanas, había preocupaciones dentro de la Casa Blanca de que Trump estuviera sugiriendo algo diferente: el uso unilateral de la fuerza militar para seguir a los cárteles sin necesidad de obtener el permiso del gobierno mexicano. El presidente de México en ese momento, Andrés Manuel López Obrador, rechazó explícitamente la oferta tuiteada por Trump de hacer la guerra a los cárteles. Apreciamos y agradecemos mucho al presidente Trump y a cualquier gobierno extranjero que quiera ayudar, pero en estos casos tenemos que actuar con independencia, dijo López Obrador. Este es el pensamiento con el que comulga López Obrador el día de hoy, el de Donald Trump. Son iguales, o sea, es lo mismo, por eso son tan amigos y lo aprecia tanto. Es que es una locura lo que quería hacer Donald Trump, una locura. Qué bueno que le pararon el carro. Por favor, dejen de decir tonterías de que se requieren soldados de otro país para acabar con el problema de la violencia en nuestro propio país, por favor. Dejen de decir tonterías. ¿Ya vieron los nombres de otros países que se mencionan aquí? Sí, Afganistán, Irak. ¿Eso quieren para México? ¿Un Irak? ¿Un Afganistán? Una pregunta más. Después de 170,000 soldados en Afganistán y de 115,000 en Irak, después de ese despliegue, ¿se solucionó algo? Porque yo hoy volteo a ver Afganistán y volteo a ver Irak, ¿y qué creen? Está exactamente igual. O peor porque detrás de esto quedaron 2 países destrozados completamente. Dejen de decir burradas. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados.
Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.